Hay cosas que los archivos guardan no porque sean valiosas, sino porque nadie sabe qué hacer con ellas, y este fue uno de esos casos. Lo encontré por accidente, o eso me gusta creer. Estaba revisando una donación de documentos que había llegado sin remitente a la Asociación de Historia Regional donde trabajo como voluntario los fines de semana. Una caja de cartón húmeda, con olor a piedra vieja y a algo más que no supe identificar en ese momento. Dentro había papeles administrativos sin interés, un mapa topográfico de la zona serrana de hace casi 100 años, y en el fondo, envueltos en tela encerada como si alguien los hubiera preparado para sobrevivir, 2 cuadernos manuscritos. Cuadernos de trabajo, del tipo que se usaban para llevar registros de turno. Cubiertas de cartón duro, páginas con rayas, tinta descolorida por el tiempo. Los abrí pensando que serían inventarios de herramientas o registros de mantenimiento. Lo que encontré me dejó sin palabras durante un buen rato, sentado ahí solo, con la caja en las rodillas y la sensación de que debería haberlos dejado en el fondo donde estaban. Los cuadernos pertenecían a 2 hombres que habían trabajado como sepultureros nocturnos en un camposanto de montaña. Uno se llamaba Aurelio Campos. Llevaba casi 20 años en el puesto cuando escribió esas páginas. El otro era Sebastián Ríos, joven, recién incorporado ese mismo otoño. Ninguno de los dos dejó ninguna carta de renuncia cuando dejó de aparecer al trabajo. Ninguno dio explicaciones. Ninguno fue visto por sus compañeros después de cierta fecha. Simplemente desaparecieron de sus puestos, como si la noche los hubiera absorbido junto con todo lo demás que se quedó sin explicar. En el archivo de la Asociación Regional había una carpeta con su nombre, o sea, con el nombre de los cuadernos, catalogados décadas atrás por alguien que los había leído y había tomado una decisión. La etiqueta de la carpeta decía lo siguiente, lo recuerdo exacto porque lo leí varias veces sin poder creerlo. Contenido no apto para difusión pública, razones indeterminadas. No decía qué había dentro, no decía por qué era inapropiado. Solo esas 2 palabras al final, razones indeterminadas. Como si quien escribió esa etiqueta hubiera llegado a la misma conclusión que yo llegaría mucho después. Que hay cosas que no encajan en ninguna categoría conocida, y que ponerles nombre es peor que dejarlas sin él. Lo que más me perturbó al principio no fue el contenido de los cuadernos. Fue una sola línea escrita en la primera página del cuaderno de Aurelio Campos, con una presión tan fuerte sobre el papel que el bolígrafo casi lo atravesó. Una sola línea, sin fecha, sin contexto. Decía: ojalá nunca hubiéramos sabido la diferencia. La diferencia entre qué y qué. Eso no lo explicaba nadie. Y esa pregunta, esa pequeña pregunta sin respuesta al inicio de todo, fue lo que me hizo leer cada una de las páginas que seguían, aunque una parte de mí prefería no hacerlo. Si esta historia te está llegando, si algo en ella te resuena, suscríbete y deja un me gusta. De verdad ayuda mucho a que estos testimonios lleguen a más personas que deberían conocerlos. El camposanto donde trabajaron Aurelio y Sebastián lleva décadas cerrado al uso. Está en una zona serrana a varias horas de cualquier ciudad grande, en un pueblo que fue perdiendo habitantes durante el siglo pasado hasta quedar casi vacío. Lo que queda del pueblo hoy en día son unas pocas casas habitadas por gente mayor, una capilla sin servicio regular y ese camposanto, que sigue en pie porque la piedra de montaña no se rinde fácilmente al tiempo. Las tumbas son nichos excavados en muros de piedra apilada, filas horizontales de losas selladas con argamasa, la arquitectura de quien entiende que la tierra de esa zona no retiene nada. Las lluvias de otoño saturan el terreno, y lo que se entierra en tierra vuelve a la superficie tarde o temprano. Por eso construyeron los muros, por eso todo estaba sellado, porque sellar era la única forma de que las cosas se quedaran donde debían estar. Aurelio Campos llegó a ese puesto siendo joven y se quedó casi 20 años. Su cuaderno de esa última temporada no era el primero que llevaba, lo menciona en las páginas iniciales. Decía que guardaba cuadernos anteriores en su casa, pero que éste lo escribía de forma distinta, con más cuidado, como si necesitara que alguien más pudiera entenderlo después. Eso solo ya es una señal. Un hombre que lleva 20 años haciendo algo de forma rutinaria no cambia de repente la manera de documentarlo a menos que algo haya cambiado en lo que está documentando. Sebastián Ríos era diferente. Su cuaderno era más corto, más directo, con frases que cortaba antes de terminarlas, como si en ciertos momentos las palabras se le agotaran antes que los pensamientos. En su primera anotación describía al camposanto con la curiosidad neutral de alguien que llega a un trabajo nuevo. Decía que el lugar le parecía tranquilo, que Aurelio era un hombre de pocas palabras pero que inspiraba confianza.
Y luego añadía algo que en ese momento debió parecer una observación sin importancia. Decía: Aurelio me advirtió que nunca tocara los nichos de la zona norte sin preguntarle antes. No me explicó por qué. Supuse que era manía de viejo. Una manía de viejo. Así lo llamó. Y esa suposición, esa pequeña decisión de no preguntar más, fue probablemente el primer error de una cadena que ninguno de los dos pudo detener una vez que empezó a moverse. Había algo que Aurelio sabía desde hacía años y que nunca le había contado a nadie, y ese silencio fue el principio de todo. Lo descubrí leyendo su cuaderno con más cuidado, buscando entre líneas lo que no decía directamente. Aurelio no era un hombre de explicaciones largas. Escribía con la economía de alguien que ha aprendido que las palabras gastadas de más son palabras que después no puedes recuperar. Pero en las primeras páginas de ese último cuaderno había algo que no encajaba con el tono neutro del resto. Había una tensión contenida, como la de alguien que describe una situación conocida sabiendo que esta vez va a terminar de forma diferente. Las ofrendas en la zona norte del Camposanto llevaban años apareciendo. Aurelio las mencionaba como si fueran parte del paisaje, como las grietas en la piedra o el musgo en las losas más antiguas. Velas de colores específicos, siempre apagadas antes de consumirse del todo, nunca quemadas hasta el final. Frascos pequeños de vidrio oscuro con líquidos que él nunca abrió ni intentó identificar. Nudos de tela roja atados con una precisión que no era decorativa, que tenía una lógica propia, aunque él no supiera leerla. Aurelio los había visto durante casi 20 años. Había aprendido a rodearlos, a no tocarlos, a hacer como si no existieran delante de los administradores que a veces inspeccionaban el camposanto de día. Porque sabía, sin que nadie se lo hubiera explicado formalmente, que esas cosas estaban ahí por alguna razón que era mejor no interrumpir. Había intentado decírselo a más de un responsable de la administración del camposanto a lo largo de los años. Que esas ofrendas no debían retirarse, que formaban parte de algo que él no entendía del todo, pero que funcionaba. Le habían escuchado con esa paciencia educada que la gente usa cuando no tiene ninguna intención de hacerte caso, y luego habían seguido con lo suyo. Ese otoño, un empleado nuevo encargado del mantenimiento había barrido toda la zona norte para dejarla presentable, antes de una visita de inspección. Aurelio lo supo cuando ya era demasiado tarde para hacer nada. Y esa misma semana, según su cuaderno, empezaron los sonidos. Lo que me detuvo al leer esa parte fue una sola frase que Aurelio escribió justo después de describir el barrido. Sin dramatismo, sin signos de exclamación, con la misma letra ordenada de siempre. Decía: sabía que esto iba a pasar. Llevaba años sabiendo que si alguna vez las quitaban, iba a pasar algo. No sé exactamente qué, pero sabía que iba a pasar. 20 años de intuición confirmada de golpe. Y él solo, con ese conocimiento, sin poder explicárselo a nadie de una forma que sonara razonable. Sebastián, por su parte, no sabía nada de todo esto cuando llegó. Su cuaderno de esa primera semana es casi tranquilizador en su normalidad. Describe el camposanto con detalle, la disposición de los muros, la forma en que el viento bajaba por la ladera de la montaña y hacía sonar las cadenas del portón de entrada con un ritmo irregular que al principio le costó ignorar. Describe a Aurelio como un hombre callado pero competente, alguien con quien no se hablaba mucho, pero en cuya presencia uno se sentía seguro. Y luego, casi al final de esa primera semana, escribe algo que en ese momento debió parecerle irrelevante. Dice que una tarde, mientras Aurelio revisaba los muros de la zona norte, él se quedó cerca observando, y que notó que Aurelio pasaba los dedos por las losas de ciertos nichos de una manera que no era de inspección. Era otra cosa. Era el gesto de alguien que comprueba que algo sigue en su sitio. Como quien toca la puerta de una habitación sin llegar a abrirla, solo para sentir que sigue cerrada. Sebastián no le preguntó qué estaba haciendo, y Aurelio no se lo explicó. Esa distancia entre los dos, esa cosa no dicha que flotaba entre ellos desde el primer día, es lo que hace que lo que vino después sea todavía más difícil de leer. Porque el primer sonido llegó una noche en que estaban los dos juntos, y ninguno de los dos dijo nada durante un buen rato. Lo que Sebastián describe en su cuaderno es un roce, no un golpe, no un crujido, sino un roce profundo y continuo que venía de dentro de la pared de nichos de la zona norte. Como si algo muy pesado se desplazara lentamente sobre piedra, buscando una posición.
El sonido duró, según su estimación, unos 2 o 3 minutos. Luego se detuvo. Y en el silencio que siguió, Sebastián escribe que el silencio también era distinto al silencio normal, que tenía un peso que el silencio habitual no tiene. Se lo comentó a Aurelio, y Aurelio, según Sebastián, tardó en responder. No porque no hubiera escuchado la pregunta, sino porque estaba pensando en algo antes de contestar. Finalmente le preguntó una sola cosa. ¿Cuándo había empezado el sonido exactamente? Sebastián le dio una fecha aproximada. Aurelio asintió despacio, como quien recibe una confirmación que esperaba y que al mismo tiempo prefería no haber recibido. Lo que perturbaba al narrador, es decir, a mí, no era el sonido en sí, era el comportamiento del sonido. Porque Sebastián empezó a documentarlo con esa precisión nerviosa de alguien que intenta encontrar un patrón para poder descartar lo que le está inquietando. Y lo que encontró no lo tranquilizó en absoluto. Cuando Sebastián patrullaba solo por la zona norte, el sonido se movía. No era estático, no venía siempre del mismo nicho. Se desplazaba dentro de la pared, como si algo rastreara sus pasos desde el interior de la piedra, siguiendo su recorrido con una atención que no debería ser posible. Pero cuando era Aurelio quien se acercaba a esa zona, el sonido se detenía por completo. Silencio inmediato, como si algo al otro lado de la piedra reconociera quién se estaba acercando y ajustara su comportamiento en consecuencia. Sebastián escribió eso sin sacar ninguna conclusión explícita. Simplemente lo anotó. Pero la sola observación, escrita con esa frialdad de quien documenta un hecho sin querer pensar demasiado en lo que implica, es una de las cosas más inquietantes de todo el cuaderno. Porque significa que lo que había dentro de esa pared no era un fenómeno ciego. Era algo que distinguía entre una persona y otra, algo que sabía quién conocía las reglas y quién no. Y esa distinción, ese reconocimiento selectivo, es lo que hacía que el sonido fuera mucho más difícil de ignorar que cualquier explicación racional que uno pudiera construir alrededor de él. Aurelio había tenido una conversación que no le contó a Sebastián, y cuando la encontré en su cuaderno sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No estaba al principio del cuaderno, donde uno esperaría encontrar el contexto. Estaba en el centro, intercalada entre anotaciones de turno rutinarias, como si Aurelio hubiera dudado mucho antes de escribirla, como si la hubiera postergado hasta que ya no pudo más. La entrada no tenía fecha exacta, solo decía que había sido semanas antes de que empezara esa temporada, antes de que Sebastián llegara, antes de que el empleado nuevo barriera la zona norte. Una conversación con una mujer a la que Aurelio llamaba simplemente la señora Inés, sin apellido, sin más descripción que esta. Lleva viniendo al Camposanto desde antes que yo. Sabe cosas de este lugar que no están escritas en ningún documento. Aurelio la describía como alguien mayor, de movimientos lentos pero de mirada completamente alerta, de esas personas que han llegado a una edad en la que ya no pierden el tiempo fingiendo que no saben lo que saben. Venía a la zona norte del Camposanto cada cierto tiempo, dejaba sus ofrendas con cuidado y sin prisa, y se marchaba sin hablar con nadie. Pero ese día, según Aurelio, se detuvo antes de salir y lo llamó por su nombre. Él se acercó, y ella le dijo algo que él tardó semanas en escribir, quizás porque escribirlo hacía que fuera más real. Le dijo que algunos de los nichos de la zona norte guardaban personas que en vida habían tenido una relación con lo que está más allá de la muerte, que no era de sumisión, sino de trato. No rezos, no esperanza, trato. Negociación activa, con condiciones, con términos acordados de ambos lados. Que cuando esas personas habían muerto, las ceremonias de cierre tenían que hacerse de una manera específica para que ese trato quedara correctamente cerrado. Y que en al menos un caso, esa ceremonia había sido interrumpida. Alguien con buenas intenciones y sin conocimiento suficiente había intervenido, había cambiado el ritual por otro que consideraba más apropiado, y había dejado el acuerdo sin cerrar, incompleto, como un contrato firmado solo por una parte. Las ofrendas, le explicó la señora Inés, no eran flores para un muerto. Eran pagos regulares para mantener ese contrato en un estado de calma. Mientras los pagos llegaban, las condiciones se respetaban. Cuando los pagos fallaban, los términos originales volvían a estar vigentes. Y los términos originales no incluían quedarse quieto. Aurelio le preguntó qué pasaría exactamente si las ofrendas se interrumpían. La señora Inés lo miró un momento antes de responder. Luego dijo que eso dependía de cuánto tiempo llevara el acuerdo sin cerrarse. Que a más tiempo, más presión acumulada.
que ella llevaba años honrando ese trato precisamente para evitar averiguarlo, y que esperaba que nadie fuera tan imprudente como para quitarlas. Aurelio terminó de escribir esa conversación y debajo añadió una sola línea con tinta diferente, claramente escrita después. Decía: el chico nuevo que contrató la administración las quitó todas en una tarde. Eso es todo. Sin exclamaciones, sin desesperación visible. Solo ese hecho frío, escrito con la letra ordenada de siempre. Pero yo lo leí 3 veces seguidas porque no podía creer que algo tan breve pudiera contener tanto peso. Cuando llegué a esa parte del cuaderno de Aurelio, ya llevaba horas leyendo, y tenía la sensación de que las piezas estaban encajando de una manera que no me gustaba nada. Entonces abrí el cuaderno de Sebastián para ver qué decía él de esa misma época, buscando algún punto de contacto, y encontré algo que Aurelio no mencionaba en ningún lado. Sebastián había notado algo en la zona norte que al principio no supo cómo interpretar. Una noche, mientras hacía la ronda solo, porque Aurelio estaba revisando el portón trasero, se detuvo frente a los nichos y percibió un olor. Lo describe con la incomodidad de alguien que sabe que lo que dice va a sonar extraño. Dice que era un olor húmedo, parecido al de la tierra recién removida después de lluvia, pero con algo debajo que no encajaba. Algo ligeramente dulce, dice, como flores guardadas demasiado tiempo en un espacio cerrado. No desagradable del todo, pero fuera de lugar. Un olor que no debería estar ahí en una noche seca y fría. Lo que lo detuvo no fue el olor en sí, fue que el olor tenía una ubicación exacta y precisa. Venía de un solo punto de la pared, de un nicho en concreto, el tercero empezando por la izquierda en la fila del medio. Sebastián se acercó. Puso la palma de la mano sobre la losa de piedra sin llegar a presionar, solo rozando la superficie. Y escribe que la piedra estaba caliente, no tibia, caliente, como si hubiera estado expuesta al sol durante horas, aunque llevaban toda la noche bajo un cielo cubierto, y la temperatura había bajado considerablemente desde el anochecer. Sebastián retiró la mano. Dio un paso atrás. Y en ese momento, desde el interior de esa losa caliente, el roce empezó otra vez. La noche que los 2 cuadernos describen con exactitud idéntica es la misma noche en que Aurelio dejó de dormir para siempre. Lo sé porque en las páginas siguientes su letra cambia. Hasta ese punto era ordenada, controlada, la letra de alguien que ha desarrollado el hábito de la precisión durante 20 años. Después de esa noche las palabras se inclinan ligeramente hacia la derecha, como si la mano que las escribía estuviera bajo una tensión que no conseguía disimular del todo. No es un cambio dramático. Es el tipo de cambio que solo notas si llevas horas leyendo la misma letra y de repente algo en ella se mueve 1 milímetro, y ese milímetro lo cambia todo. Decidí leer los 2 cuadernos en paralelo, alternando fragmentos de uno y de otro, porque ambos describían la misma noche y quería ver dónde coincidían y dónde no. Lo que encontré fue que coincidían en casi todo, y que las pocas diferencias eran las más perturbadoras del relato entero. Esa noche empezó fría. No la frialdad normal de la montaña en otoño, sino una frialdad que llegó de golpe, en cuestión de minutos, como si alguien hubiera abierto una puerta enorme en algún lugar del cielo y dejado entrar el invierno antes de tiempo. Sebastián lo documenta con su precisión habitual. Dice que en menos de media hora la temperatura bajó lo suficiente como para que su aliento fuera visible, y que eso no era normal para esa época del año en esa zona. Aurelio no menciona la temperatura. Aurelio escribe directamente lo que importa. Esta noche va a ser distinta. Lo noto en cómo huele el aire. Estaban los 2 dentro de la caseta de guardia cuando las linternas empezaron a comportarse de forma extraña. No se apagaron de golpe. Eso hubiera sido más fácil de ignorar, más fácil de atribuir a una corriente de aire o a un problema con el combustible. Lo que ocurrió fue más lento y más deliberado. Las llamas se contrajeron hacia abajo, hacia el interior de la mecha, como si algo las estuviera absorbiendo desde abajo en lugar de apagarlas desde arriba. Se encogieron hasta ser puntos anaranjados diminutos que iluminaban nada, que solo servían para indicar que todavía estaban ahí, resistiendo algo que ninguno de los dos podía ver. Sebastián intentó reavivarias con el soplido suave que se usa para alimentar una llama pequeña. No funcionó. La llama simplemente se contrajo un poco más. Fue entonces cuando escucharon la respiración. Sebastián la describe primero, en el momento exacto en que ocurre, con la urgencia de alguien que escribe mientras el miedo todavía le está subiendo por la garganta. Dice que venía del exterior, de la pared norte de la caseta, y que era lenta, muy lenta,
con una cadencia que no correspondía a ningún ritmo humano normal. Cada inhalación duraba unos 6 segundos, luego un silencio del mismo largo, luego una exhalación que él describe como rasposa, como el sonido de algo que está aprendiendo a usar unos pulmones que llevan mucho tiempo sin funcionar. No era un sonido violento, era paciente, y esa paciencia era lo que lo hacía insoportable. Aurelio escribió esa misma noche una sola frase sobre la respiración. 4 palabras. Está practicando, no prises. Sin más explicación. Como si supiera exactamente lo que significaba y no necesitara desarrollarlo. Como si la brevedad fuera la única forma que le quedaba de mantener la calma. Los dos hombres permanecieron dentro de la caseta durante horas. No hablaron, o si hablaron no lo escribieron. Sebastián anota que en algún momento Aurelio se puso de pie, se acercó a la puerta, apoyó la mano en la madera sin llegar a abrir y luego volvió a sentarse. Eso fue todo. Ninguna explicación de por qué se levantó ni de por qué no abrió. Pero yo creo que lo entiendo. Creo que Aurelio llegó hasta la puerta porque una parte de él quería confirmar lo que ya sabía, y otra parte decidió que confirmar ciertas cosas tiene un coste que no siempre vale la pena pagar. La respiración del exterior cesó cuando el cielo empezó a aclarar. No de forma gradual, simplemente dejó de estar. Un momento estaba, el siguiente no. Como si algo hubiera calculado exactamente cuánto tiempo podía permanecer antes de que la luz lo obligara a detenerse. Cuando salieron al amanecer encontraron algo que ninguno de los dos había anticipado, aunque después de esa noche quizás deberían haberlo esperado. En el suelo frente al muro de nichos de la zona norte, en la tierra compacta y fría que normalmente no cedía ante nada, había una marca, una sola. Una impresión en el suelo tan clara y tan definida que Aurelio sacó la cinta métrica que llevaba para medir grietas en la piedra y la usó ahí mismo, en ese momento, con las manos que debían de temblarle aunque él no lo menciona. Era una huella de mano. Entera, con cada dedo marcado hasta la primera articulación, con la palma hundida casi 2 centímetros en tierra que no debería haber cedido, ni con el doble de presión de un hombre adulto apoyándose con todo su peso. Aurelio midió la distancia desde el pulgar hasta el meñique. 27 centímetros. Lo escribió 2 veces, como si la primera vez no se lo creyera. Luego añadió que los dedos eran desproporcionadamente largos en relación con la palma, que la proporción no correspondía a ninguna mano humana que él hubiera visto, y él había estrechado muchas manos en 20 años de trabajo físico. Sebastián describe la misma marca desde otro ángulo. Dice que lo que más lo afectó no fue el tamaño, sino la precisión. Que cada dedo estaba perfectamente separado del siguiente, que no había ningún signo de movimiento, de arrastre, de ajuste. Como si esa mano se hubiera posado sobre la tierra con una exactitud absoluta, y luego se hubiera retirado con la misma limpieza. Sin prisa, sin tropiezo. Con la calma de algo que sabe exactamente lo que hace y no necesita corregirse. Luego Sebastián escribe lo que Aurelio no escribió. Dice que se giró para comentarle a Aurelio lo que estaba pensando y que Aurelio ya no estaba mirando la marca. Estaba mirando el nicho del que había venido el olor esa noche anterior, el tercero por la izquierda en la fila del medio. Y que su expresión no era de miedo exactamente. Era de alguien que acaba de entender algo que llevaba semanas sin querer entender y que ahora ya no tiene manera de desenterarlo. Sebastián escribe la última línea de esa entrada con una letra más pequeña de lo habitual, como si quisiera que ocupara menos espacio en el papel. Dice: le pregunté si debíamos avisar a alguien. Me miró un momento y luego dijo que no había nadie a quien avisar que pudiera hacer algo útil. Eso fue todo lo que dijo en el resto de la mañana. La noche en que el nicho se abrió solo, ninguno de los dos hombres gritó, y eso es lo que más me ha costado entender desde que leí esos cuadernos. Hay momentos en que el miedo es tan grande que ya no produce reacción visible. No gritos, no huida inmediata, no ninguna de las respuestas que uno esperaría. Solo una especie de parálisis fría, como cuando el cuerpo decide que gastar energía en reaccionar es un lujo que ya no puede permitirse. Eso es lo que describían los dos cuadernos de esa noche, cada uno a su manera, y la coincidencia entre ambos era tan exacta que me resultaba imposible atribuirla a la imaginación de ninguno de los dos. Habían salido de la caseta juntos. No porque hubieran decidido hacerlo con calma y razonamiento, sino porque el sonido que venía de la zona norte esa noche era distinto a todos los anteriores, y quedarse dentro había dejado de sentirse como protección. Era el mismo roce de piedra contra piedra que llevaban semanas escuchando, pero multiplicado, más profundo,
con una resonancia que Sebastián describe como si la pared entera estuviera viva y ajustándose. No un nicho, varios a la vez. Como si algo hubiera dado una señal que ellos no podían escuchar, y todo respondiera a esa señal simultáneamente. Caminaron hacia la zona norte con las linternas, que esa noche funcionaban, pero con una llama tan reducida que apenas iluminaban el metro de suelo delante de sus pies. Aurelio iba delante. Sebastián escribe que lo seguía de cerca, tan cerca que podía escuchar su respiración, y que esa respiración era lo único familiar en todo lo que los rodeaba. Cuando llegaron al muro de nichos, vieron que la losa del tercero por la izquierda, la que había estado caliente esa noche anterior, la que Aurelio nunca tocaba, había rotado. No caído, no roto. Rotado sobre su propio eje varios centímetros hacia la izquierda, dejando un hueco oscuro en el borde derecho por donde el aire del interior salía en una exhalación lenta y continua. Ese aire tenía el olor que Sebastián había descrito antes, el de tierra húmeda y flores guardadas demasiado tiempo, pero concentrado ahora, denso, como si llevara años acumulándose en ese espacio cerrado y acabara de encontrar por dónde escapar. Aurelio levantó la linterna hacia el hueco. La llama se apagó en el momento en que la acercó, no gradualmente, sino de golpe, como si el aire del interior y la llama fueran incompatibles. Y en la oscuridad te quedó dentro del hueco. Sebastián vio algo que describe con una contención que me parece casi sobrehumana, dadas las circunstancias. 2 puntos de luz tenue, separados, a una altura que correspondía a una figura de pie dentro del nicho. No brillaban, no parpadeaban. Simplemente estaban ahí, fijos, orientados hacia afuera, hacia ellos. Aurelio soltó la linterna. Sebastián escribe que el sonido de la linterna al golpear el suelo fue lo que lo sacó de la parálisis. Y que cuando levantó la vista de nuevo hacia el hueco, ya no eran solo puntos de luz lo que veía. Era una mano, apoyada en el borde interior de la abertura, con los dedos extendidos hacia afuera, cada uno articulándose con una lentitud deliberada, como si estuviera comprobando que seguía funcionando correctamente. La mano era grande, los dedos eran demasiado largos, y se movían con una fluidez que no correspondía a nada que Sebastián supiera cómo nombrar. Aurelio corrió. Sebastián lo escribe sin juicio, sin sorpresa. Dice simplemente que Aurelio se giró y se fue, y que él se quedó unos segundos más sin saber exactamente por qué, quizás porque sus piernas todavía no habían recibido la orden de moverse. Durante esos segundos la losa siguió desplazándose lentamente, con esa misma paciencia que lo había caracterizado todo desde el principio. Y lo que había dentro empezó a salir. Sebastián no describe el proceso con detalle. Creo que es una decisión consciente, la misma que lo llevó a tachar el dibujo del patrón en la piedra más adelante. Hay cosas que él decidió no transferir al papel, y esa es una de ellas. Lo que sí escribe es lo que vio cuando la figura estuvo fuera del nicho y de pie frente al muro. Dice que era alta, más de lo que esperaba. Que se puso de pie con movimientos que describía como los de alguien que recuerda cómo funciona cada articulación por separado, consultando cada parte del cuerpo antes de usarla, sin prisa, sin torpeza, solo con esa lentitud de algo que tiene todo el tiempo que necesita y lo sabe. Y luego escribe lo que más me costó leer de todo el cuaderno. Dice que la figura lo miró. Que lo miró durante lo que le pareció un tiempo muy largo, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Y que en esa mirada no había ninguna amenaza, no había hostilidad. Había algo peor que cualquiera de las dos cosas. Había reconocimiento tranquilo. La mirada de alguien que te encuentra en su espacio y no necesita explicarte nada porque la situación ya lo explica todo por sí sola. Sebastián salió corriendo. Encontró a Aurelio en la caseta. Los dos esperaron al amanecer sin hablar, sentados, con las linternas apagadas porque ninguno quiso intentar encenderlas. Y cuando salió el sol y volvieron a la zona norte, el nicho estaba sellado. La losa en su sitio, la argamasa intacta, el suelo sin marcas nuevas. Como si la noche anterior hubiera sido un sueño compartido del que no quedaba ninguna evidencia física. Ninguno de los dos volvió al turno siguiente. No hubo carta, no hubo llamada, no hubo ningún documento formal de renuncia. Simplemente dejaron de aparecer, cada uno por su lado, sin coordinarlo. Como si ambos hubieran llegado por separado a la misma conclusión y hubieran actuado en consecuencia sin necesidad de consultárselo. Lo que encontré cuando seguí investigando fue que Sebastián volvió al camposanto una sola vez más, al día siguiente,
a plena luz del día, para recoger algunas cosas que había dejado en la caseta. Lo sé porque hay una última entrada en su cuaderno, escrita con una letra diferente a todas las anteriores. No una letra nerviosa del final de esa temporada. Una letra nueva, más pequeña, más apretada, como la de alguien que ya no tiene mucho espacio dentro para las palabras y necesita economizarlas. Dice que pasó por la zona norte antes de entrar a la caseta, que las ofrendas estaban de vuelta, frascos nuevos, velas nuevas sin usar, nudos de tela roja recién atados. Alguien había estado ahí esa misma mañana, antes que él, y había repuesto todo lo que el empleado de mantenimiento había retirado semanas atrás. No había nadie a la vista, no había huellas visibles de quién lo había hecho. Solo las ofrendas, perfectamente colocadas, como si nunca hubieran faltado. Sebastián se quedó mirándolas un momento. Luego miró la losa del nicho del tercero por la izquierda. Y fue entonces cuando vio algo que la noche anterior, en la oscuridad y el caos, no había podido ver con claridad. En la superficie de piedra de esa losa había marcas. No arañazos dispersos, no daño accidental. Un patrón. Líneas que se cruzaban con una lógica interna que él no sabía leer, pero que claramente tenía una estructura, como si perteneciera a un sistema de escritura que nadie le había enseñado porque nadie vivo lo conocía del todo. Sebastián lo copió en su cuaderno. Tardó varios minutos en reproducirlo, y luego, inmediatamente después, lo tachó con tinta hasta que no quedó nada visible. Encima escribió: no debería haber mirado esto con suficiente atención como para poder reproducirlo. Esa fue su penúltima anotación. La última dice solo esto: las ofrendas siguen en pie, el trato sigue vigente, que así sea. Cerró el cuaderno, recogió sus cosas, se fue, y nadie volvió a saber de él. Cuando terminé de leer los dos cuadernos, me quedé un rato largo sin hacer nada, pensando en Aurelio, que sabía desde el principio que algo estaba mal y no encontró la manera de impedirlo. Pensando en Sebastián, que llegó sin saber nada y se fue sabiendo demasiado. Pensando en la señora Inés, que llevaba años honrando un trato que nadie más se tomaba en serio, que intentó avisar a tiempo y que probablemente sigue haciéndolo. Y pensando en una cosa que no me ha abandonado desde entonces. Esa caja llegó al archivo sin remitente. Los cuadernos estaban envueltos con cuidado, preservados, como si alguien quisiera que sobrevivieran, pero no quisiera que se supiera quién los enviaba. Alguien tomó la decisión de que esta historia debía quedar registrada. Alguien eligió este archivo específico para depositarla. Y la persona de la asociación que los catalogó décadas atrás, la que escribió esa etiqueta de razones indeterminadas, también dejó de aparecer en las reuniones poco después, sin explicación registrada. Lo que aprendí de todo esto no es que hay cosas que no deberían tocarse, aunque eso también es verdad. Lo que aprendí es algo más incómodo. Hay acuerdos en el mundo que funcionan precisamente porque alguien los honra en silencio, sin reconocimiento, sin que nadie le agradezca nada. Y cuando ese alguien falla, cuando la cadena se rompe por descuido o por ignorancia, lo que se activa no es una amenaza externa que llega de afuera. Es simplemente el cumplimiento de condiciones que siempre estuvieron ahí, esperando. Como una deuda que nadie cancela, como una puerta que nadie cierra del todo. El error no fue entrar al camposanto. El error fue entrar creyendo que las reglas de ese lugar eran las mismas que las reglas de cualquier otro sitio. Y esa confusión, esa pequeña arrogancia de asumir que uno conoce el territorio que está pisando, es exactamente el tipo de error que no avisa antes de cobrarse lo que se le debe. Y ahora te pregunto a ti, en serio, piénsalo antes de responder. Si supieras que en tu ciudad existe un lugar con reglas que nadie te explicó y que nadie conoce del todo, ¿seguirías pasando por ahí como si nada? ¿O preferirías saberlo aunque eso significara no poder ignorarlo nunca más? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa mucho saber qué harías. Si esta historia te llegó, si algo en ella se quedó contigo, dale like y suscríbete al canal. Hay más testimonios como este esperando ser contados, y con tu apoyo podemos seguir sacándolos del archivo.